Continuamos en el Gira Noticias, seguimos con el profe. 12 y 12, Capicúa la cuestión, idénticos minutos, idéntica hora, temperatura en 18 grados, pero que no te engañe el número porque hay 50 kilómetros de viento. Es un garrón, pero así son las cosas. Y encima nubladito el panorama. Hay chance de lluvia aún vigente entre las 3 y las 5, 30%. O sea, remota la posibilidad, pero vigente y vale la pena anunciarlo y ser precavidos. Profe, tema historia. Tenemos tres cuestiones, ¿no? Por un lado Vietnam, por otra parte El Salvador y el himno del Salvador, y si no me equivoco, hoy hace 8 años había un atentado complicado, ¿no? En Francia. Sí, teníamos uno de los... Sí, porque es bueno que toques este tema reciente, el atentado que hizo ISIS en Francia, porque tuvo más de 100 muertos y más de 300 heridos. Pero también, y sacar esta idea, porque lamentablemente hasta los sujetos más racionales que podemos tener en la política argentina, como puede ser la izquierda, caen en lo que siempre critico, esta famosa dialéctica mal interpretada y peor aplicada, que es caer en la facilidad de decir, bueno, entre el fuerte y el débil siempre es el débil el más justo y el más... y acá no pasa eso, acá no hay que tomar como aquel ISIS, Hezbollah o Hamas, son sujetos, no son buenos, Gerardo. No son buenos. El tema, profe, es que se habla mucho de la autodeterminación de los pueblos y en ese aspecto se dice, bueno, si en Irán quieren tener tal ley, hay que aceptarlo. Digo, como cada pueblo tiene que autodeterminarse y definir cómo vive socialmente. Y obviamente nosotros como occidentales, me incluyo como occidental, nos resulta muy distante y muy antipático el estilo de vida islámico, pero es raro, ¿no? Como que hay que respetarlo, pero al mismo tiempo no nos gusta. Bueno, también hay que decir una cosa, lo que pasó en el 2015, en el 13 de noviembre de 2015 en la capital francesa, no fue uno, sino fueron varios ataques terroristas que fueron cometidos en la misma noche, por eso están tomados como un solo atentado, pero los ataques consistieron tanto, no es que pusieron una bomba como nos pasó a nosotros y nos reventaron, no. Los ataques fueron, repito, acá hubieron más de 100 o 130 personas muertas y casi 400 heridos, porque los ataques consistieron en tiroteos desde terraza contra bares y restaurantes que había en el lugar. Sí, me acuerdo. Toma de rehenes en salas de concierto, el Bataclan. El Bataclan. Claro, viste, en la sala de conciertos de Bataclan y en exposiciones, de alrededor de algunos de los estadios de Francia, que no tuvieron éxito, afortunadamente, en la dimensión que ellos esperaban, pero la autoridad lo está acá, porque fue reivindicada por el Estado Islámico Yihadista, el famoso ISIS, ¿viste? Sí. Y bueno, esto es para demostrar que sí, yo entiendo lo que vos me decís, es cierto que hay que entender la cosmovisión del sujeto, lo digo como veterano de guerra, digamos, si uno, por ejemplo, por eso no me gusta mi ley con la autodeterminación, porque sabemos muy bien que los kelpers jamás van a querer que nosotros tengamos las Malvinas, ni que tengamos, que no van a querer nada de nosotros. Bueno, yo entiendo que en el Islam, la cuestión de la democracia es una especie de harán, como dicen ellos, ¿viste? Porque sí. Al ser humano hay que guiarlo, al ser humano no hay que dejarlo por su propia decisión porque tiene una cosmovisión muy corrompida. Yo no comparto esa visión, ¿viste? Y hay que decir que, por ejemplo, se habla de lo que está haciendo ahora, es verdad, Israel estoy seguro que está haciendo una masacre cotidiana en lo que es la franja de Gaza, pero cuando años atrás, hace pocos años, Hamas y la Al-Fatah se mataban, no solamente no hacía nada, sino que le hizo corredores humanitarios para que se vayan a Cisjordania los de Al-Fatah, porque no se ponían de acuerdo con la OLP y supieron que después peor, ahora están viendo las consecuencias. Jamás no son los pobrecitos, Gerardo. Yo no puedo entender cómo una dirigente revolucionaria de izquierda, sí, no porque sea judía, pero porque sea judía solamente, sino porque no puede alguien de izquierda que se dice marxista, o sea, que adopta una idea de que la religión es un opio, que uno tiene que buscar un estado ateo para no ser influenciado, apoya jamás, que tiene la gran diferencia con Al-Fatah, jamás dice el líder político tiene que ser un dirigente religioso, cosa con la que no estoy de acuerdo. Y segundo, esa mujer no se da cuenta que donde está la cultura islámica de estas características, la mujer no es persona, ¿viste? Bueno, también que hay que entender el contexto, ¿no? Los que participan mayoritariamente en estos atentados, los que toman la acción activa y adhieren a estos movimientos, no vienen desde
Oriente, sino están en la propia Europa. Muchos son Sí. de origen árabe, de origen musulmán, por lo menos. Sí, profe, está bueno hablar de esto porque para mí también refleja la incapacidad de Europa para integrar a estas poblaciones de origen islámico, la falta de integración que yo creo que sí tenemos en Argentina, en Latinoamérica, incluso Estados Unidos para mí integra mejor que lo que hace Europa, que termina generando, no sé si sectas, pero sí que terminen volviéndose como guetos, sectores diferenciados, que no terminan de Eso incorporarse. Estados Unidos lo sostiene y lo mantiene, Gerardo. Cuando nos critica a nosotros que nosotros no le permitimos tener un barrio chino, un barrio árabe, un barrio acá, es porque ellos tienen esa visión de gueto. Pero Sí. es cierto que les permiten, le Yo, dan libertad. o sea, lo que veo es que, por ejemplo, es cierto que son migraciones distintas, ¿no? Pero en Estados Unidos vos vas al barrio chino y viven como estadounidenses. O vas a Lidl Italy en Nueva York, bueno, está bien, son europeos, es distinto. Pero digo, vos ves sectores ya viviendo con las pautas norteamericanas y ves casamiento entre nativos. Un yanqui se casa con un latino, adopta su apellido. Hay una serie de vínculos en la sociedad civil más intensos. Yo creo que el europeo es más asqueroso. Es más distante con el miembro del Islam. No sé si vos lo ves así. Sí, yo lo veo peor todavía. Nosotros podemos dar ejemplo, la calidad bien entendida comienza por casa. Sí. En Comodoro tenemos la mitad de Comodoro, son gente que vino de Chile, y hemos visto a veces nuestros amigos, yo los tengo muchos, y de mucho afecto, pero viste, mucho pasa que le recordamos el origen étnico de los padres y automáticamente bueno, siempre en la primera de cambio se usa como un insulto decirle al otro chileno, va chilote le decimos, viste. Que Sí. es un término, un gentilicio que lo aprendimos de ellos, pero que ellos lo usaban inclusive para como que tenía más sangre de chono que de blanco, en fin. Y que cuando va nuestro amigo a Chile, allá es el argentino de miércoles. Bueno, pero hasta ahí queda nada más. En el caso de estas culturas en Europa ha sido mucho más cerrada. Y es una lástima porque la mayoría de los padres que en la década 70, se mudaron a Europa, fue justamente porque no eran practicantes o devotos o apegados mucho al Corán. Y trataron de criar a los hijos en un ámbito distinto, y estos hijos europeos de nacimiento nunca se terminaron de integrar porque resultan siempre demasiado árabes para la sociedad europea y demasiado europeos para la sociedad árabe cuando van al lugar de origen de los padres, ¿viste? Y esa falta de integración la frustración fue captada por estos movimientos, por ISIS, por Hamas, por Hezbollah, que tienen corrientes completamente distintas, ¿no? Porque Hamas es sunita y Hezbollah es chiita, ¿viste? Pero tiene connotaciones donde aprovechan el caldo de cultivo y hacen de esa frustración que genera el rechazo de la sociedad a tu recepción y la canalizan por ese lado. Y es más, es peor, culpan a los padres. O ¿viste? sea, padres no fundamentalistas tienen hijos de golpe fundamentalistas por esta... Padres como somos nosotros, Gerardo, nosotros somos un país católico porque mayoritariamente somos católicos. Sé que hay muchos que no van a la Iglesia Católica, son evangelistas, testigos de Jehová, todo lo que vos quieran, pero mayoritariamente el 70% es católico. Ahora no somos católicos practicantes, Gerardo. Bueno, lo mismo pasaban con estos inmigrantes de que fueron en la década del 70 a Europa. Eran musulmanes, pero no de práctica cotidiana, digamos. Claro. Sin embargo, los hijos no lograron integrarse a esa sociedad europea, ¿viste? Sí, y no se integraban ni a Europa, porque eran algo parecido. Nosotros tenemos algo parecido con los hijos de chilenos, pero es completamente distinto, porque hasta nosotros nos aculturizamos con ellos, ¿viste? Pero aparte, en este caso la división es más fuerte, Gerardo. Sí, pero digo, para mí entre Chile y Argentina compartís idioma, religión, procesos históricos, hasta las comidas de Chile nos gustan a los argentinos y creo que al chileno le debe gustar el asado argentino. Sí, no, inclusive hasta más regionales todavía, porque las cosas que nos gustan a nosotros, en Santiago no la encontrás, ¿viste? Pero es completamente distinto, sí. hasta los términos y todo, ¿viste? Pero bueno, evidentemente esa exclusión europea, esa falta de integración... En Europa no existe esa integración, no existe ese vínculo, ¿viste? Sí, y yo te digo, para mí Europa, y este atentado un poco lo demuestra, está en una situación de, primero, no tienen un ejército propio considerable que pueda dar respuesta a estas situaciones, necesitan la OTAN para defenderse, necesitan Estados Unidos,
y no tienen un buen barómetro moral, no tienen una brújula moral o un faro como lo fueron a principios del siglo XX o en el siglo XIX. Yo los veo medio perdidos con Rusia, con China, con Estados Unidos, más como actores secundarios que principales, y creo que en este atentado algo de eso está presente. Sí, algo de eso tiene que ver. Digamos, en esa época el presidente Hollande admitió que esa autoría era como, digamos, él si bien hablaba como un acto de guerra sin piedad, no estuvo a la altura de las circunstancias, no actuaron como correspondían, y aparte una sociedad envejecida, porque también pasa eso, sí. Europa es una sociedad envejecida. Sí. De hecho, muchas veces la amenaza que hacen los musulmanes, dicen, nosotros prefiero adoptar un perro antes que tener hijos. Bueno, es desconocimiento de la cosmovisión de ambas partes. Sí. Y no, pero aparte acá lo que tiene que este atentado hubo tiroteo en muchos lugares públicos y fue planificado, organizado. Afortunadamente no tuvo todo el éxito que ellos habían apuntado, pero hay que entender que lo que sí es completamente peligroso es la organización que tuvieron, y es como decís, no tienen, la Policía Nacional Francesa no estuvo a la altura de circunstancias, no tienen la capacidad, y más allá de la petulancia que puede tener el francés, no supo adelantarse a todo este problema. Y si bien dijeron, como señalaste, la venganza será terrible, los que hicieron esa venganza fueron los rusos y los yanquis al año siguiente bombardeando Siria. No fue ningún europeo el que hace Exacto. el ataque. Digo, aparte tiene muchas contradicciones. Francia especialmente tiene serios problemas con eso. Sí, yo estoy últimamente muy enojado con Francia. Me enteré, profe, este fin de semana que el franco africano, que es la moneda de curso legal en 14 países, está controlado por el Banco Central de Francia. Ellos no usan fronteras adentro del franco, usan el euro, pero a los africanos les imponen el franco. O sea, hay colonialismo, hay tratar como vasallo. Se siguen manejando como una sociedad de castas. Sí, yo siento eso. Bueno, se sigue profe, manejando, en la práctica son una sociedad de castas, ¿viste? No solamente el defecto de Francia es el mal humor francés, sino aparte la discriminación práctica de las cosas. Exacto, profe. Te propongo una pausa y nos metemos con tema Vietnam y también con El Salvador. Si querés podemos presentar los temas. Es el primer monumento que se hace a los caídos en Vietnam y a los veteranos de guerra. Sí, que es un monumento completamente distinto a lo que siempre había tenido como es Estados Unidos. Claro, de allí su relevancia. Y del Salvador es el himno, ¿no? La creación. Sí, hoy estaba el himno, hoy se consolidó. Se oficializaba el himno nacional. Así que hacemos tanda y charlamos de estos temas. Estamos hablando con el profe. 25 minutos transcurridos en la hora 12. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Giovanni Enrico Alberto Storfer, que era más conocido como Juan Albert, le decían ellos, que era un director de orquesta, un compositor italiano que había estado en Guatemala, El Salvador, y que bueno tenía una capacidad increíble. Bueno, este poema que se convierte en el himno, tuvieron 3 himnos los salvadoreños, como nos pasó a nosotros, ¿viste? Ajá. Tuvieron un ensayo, después durante el 3 de junio de 1891 se impuso una marcha que la consideraban muy marcial, que era conocido el nombre oficial del Salvador Libre, se lo llamaba, que aludía, era una letra que estaba dedicada al ejército salvadoreño y con una composición y letra de la música que inclusive tenía buena conformación, porque había un artista como Jorge Vélez que le había dado la organización artística correcta, pero consideraban que no era lo mejor. Después, bueno, el golpe de Estado de 1894 también tuvo su connotación. Entonces, de una forma definitiva y como parte de la madurez política que tiene un país, en 1953 deciden que este himno, que es el que cantan ahora, se hace. También que cantan las últimas partes, por eso le quitan la épica que le da un tinte patriótico, como hacemos nosotros con nuestro himno. Pero es un poema, tiene dos, tres estrofas muy lindas, ¿viste? Ajá, pero... es un himno que tiene lo suyo, ¿viste? A mí me llama la atención
que llega muy tarde, digo, porque en 1950 y pico, para un Estado que, si no me equivoco, existe desde 1820 y algo, me parece que tardaron un rato, ¿no? Sí, no, lo que sucede es que lo retrasó mucho el golpe de Estado que tuvieron, donde hicieron que una marcha de tipo militar se convirtiera en himno, y duró demasiado tiempo. Por eso que recién lo que pasa es que esta resolución es auténticamente legítima y representativa de la sociedad salvadoreña, porque se lo hace mediante una resolución legislativa, mientras que la marcha que habían hecho era producto de un golpe de Estado donde aludía más. Es como si nosotros quisiéramos tener la marcha de San Lorenzo, Gerardo, Claro. en un momento determinado. Así que, Sí. no, entonces, bueno, en forma de madurez política típico de la sociedad, lograron que este tipo de identificación, de símbolo identitario de El Salvador, fuera este tipo de himno, ¿viste? Claro. Hecho por Cañas y Alberle, ¿viste? Sí, aprovecho y le cuento a la gente, por si alguno no lo sabe, El Salvador da al Pacífico. Lo aclaro, pues muchos piensan que da al Atlántico y que es Mar Caribe. No, da al Pacífico, está para ese lado de Centroamérica. Y bueno, y ahí al ladito tenés, arriba está Guatemala. Para el otro lado Honduras, por debajo Nicaragua, esa es la estructura. Y bueno, y después la bandera, si no me equivoco, profe, tiene nuestros colores y hay una explicación por el lado argentino, ¿no? De por qué. Sí, hay que entender que los colores nuestros no son el famoso tema épico que nos inspiró en el azul del cielo y en lo blanco y la pureza de la nieve, sino era el color de los Borbones, ¿viste? Ajá. Tiene por ahí. Y por ese lado. Más eso. En cuanto a El Salvador, tiene una historia muy rica y muy interesante. De hecho, fue conquistado por el más cruel de los militares que tuvo Hernán Cortés, a tal punto que para sacárselo de encima, el autor de La Noche Triste fue él, que era Alvarado, un pelirrojo que se le temía y venía con las prácticas típicas de los que habían sido los tercios de la guerra de Flandes. Y bueno, ese fue lo que llevó al Salvador. Le fue mal, porque lo agarraron justamente un grupo que hablaba el náhuatl, una lengua que lo cual se dice que era descendiente de los mexicas, que se habían instalado atrás hace muchos años atrás, y le fue mal, le fue muy mal. Le costó mucho. Hay un autor que es Agip Herrera, que tiene una interpretación histórica muy muy práctica. No sé si por ahí se da de una popularidad muy agradable dentro de lo que es la historia pero no sé si al salvadoreño le gustará este tipo de historiador, pero Agip Herrera tiene una historia que explica bien especialmente lo que es la independencia, la federación y la república de El Salvador, que pega y llega en la sociedad. Yo rescato mucho eso, por ahí, que escribe historia para la gente, ¿viste? No que escribe para los historiadores y busca la aprobación de otros grupos, ¿viste? Claro, eso está bueno, buena capacidad como divulgador. Yo recomiendo a Agip Herrera, y después hay una historiadora muy buena que tiene una interpretación, que es María Eugenia López, ¿viste? Otra Ajá. historiadora que tiene una interpretación muy agradable. Yo pienso en el que escribe para la gente. Claro, ¿viste? claro, más que en el texto académico difícil de leer Claro, y con sí, mucho detalle. porque vamos a decir la verdad, Gerardo, al común de la gente no le interesa la discusión y la corriente historiográfica, sino la explicación que te dan sobre un proceso histórico. Bueno, Agip Herrera tiene esa capacidad, y la autora que te decía recién también, ¿viste? Claro. Y después, última pregunta de El Salvador. Yo sé que tuvieron una guerra civil muy cruenta de 12 años en los 80, pero después el resto del tiempo es un periodo pacífico o es un país que como México ha estado atravesado por conflictos, por guerras, o como Colombia, por citar uno más al norte y uno más al sur. No, tuvo una guerra civil mucho más cruel de la que nosotros nos podemos imaginar. Es un tema que yo no creo que ningún salvadoreño le guste tratar. Pasa lo mismo que nos pasa a nosotros con la dictadura militar, Gerardo. No nos gusta tocar ese tema porque no es agradable, porque lo que hay en el medio son temas que no son de buen gusto, digamos. Claro. Es algo que nos enorgullezca justamente. Pero sí, estuvieron muchos años el movimiento Farabundo Martí estuvo mucho tiempo, la guerrilla fue muy fuerte. Sí. Y vivió bajo la influencia de Estados Unidos, y fue una situación de violencia muy fuerte, que comparado con ese periodo, yo me acuerdo en los años 80, que era noticia las contraofensivas que habían, cómo analizaban muchos de los veteranos de Vietnam habían participado en asesoramiento de ese lugar,
Y algunos militares honorables nuestros también se encargaron. Cuando Estados Unidos tuvo comprometida demostrar su participación en Centroamérica, entonces mandó a socios recientes que se creyeron ser socios, que eran los militares nuestros. Por eso repito, yo creo que Saguita Herrera y María Eugenia López es uno de los historiadores por el cual se le puede entrar a la historia de El Salvador de una forma mucho más agradable. Tuvieron muchos años de guerra civil, Gerardo. Sí. El Monte Guazapa, Usulatán, fueron lugares de extrema violencia, gastó mucho dinero en esa guerra, por eso, más allá de lo que se habla ahora de las malas salvatruchas y todo, están mucho mejor, creo yo, ¿viste? Sí, o sea, sin una guerra intestina tan marcada. Era un Vietnam, Gerardo, para que se den una idea, era un Vietnam en un momento determinado. Este gran país del norte fueron rechazados y querían ser ocultados. Y esa es la gran frustración. Aparte es una guerra que muy, muy impopular, Gerardo. Los sistemas de reclutamiento, los sorteos hacían que, por ejemplo, si vos presentabas que estabas estudiando en la carrera universitaria, te eximía de ir al frente. Y la gente lo que se olvida, los argentinos, que eso me explicaba por ahí Lanús, uno que estuvo en Vietnam, me decía, allá es privado, allá se paga. Entonces, claro. ¿Quién va a una universidad? ¿El que tiene plata? Raúl me dice, no va, no es como acá que va todo el mundo a la universidad y nadie paga, no. Entonces, aquel que era de clase alta no iba. Y después otra cosa que se comprobó en la cuestión serial, la historia serial que es tremendamente aburrida, quedó demostrado que se quiso hacer con el negro como una forma de sacarse el problema encima, porque de cada 6 combatientes que iban, 4 eran negros. Pero sí, demostrado numéricamente. Y el negro volvió, y bueno, ahí apareció la gran década. Bueno, todo ese bagaje de conflictos, de los Panteras Negras, de Martin Luther King que lo mataron, de Malcolm X, que rechazaron esta guerra como un elemento de protesta, hicieron que se demorara tanto este proceso. Gerardo. Exactamente, profe. Bueno, te agradezco esta charla sobre Vietnam, sobre el himno de El Salvador y también hablando de la cuestión del Bataclan y este tremendo atentado que sufrió. Y es importante, Gerardo, terminar la dialéctica ridícula de que el fuerte es el malo y el débil es el bueno. En el caso de Hamás, por más que sea el débil militarmente, no son buenos, Gerardo. No son buenos. La mujer es un objeto que ni siquiera tiene derecho a pensar y la religión y el Estado tienen que estar permanentemente solidificado. Sí, profe. Bueno, te agradezco esta charla, te mando un abrazo y mañana estamos de regreso a la mañana 11:30 para seguir charlando de historia en Alpargatas. Que tengas un buen día. Un buen día, Gerardo.